hermanos y amigos. Esta noche vamos a continuar con nuestros estudios del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de los apóstoles. Hemos terminado la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos. Ahora vamos a comenzar con la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta. Y nuestro tema el día de hoy va a ser el llamado de Dios o los llamados de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 1 y verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Este verso que inicia esta carta nos da una idea completa de a quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo. Dice: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de los santificados? Porque religiosamente se entiende que los santificados son los santos, pero únicamente aquellos que la iglesia reconoce como líderes o como cristianos muy especiales que mientras anduvieron en la tierra con Cristo Jesús, se dedicaron, se esforzaron en obedecer a Dios. Pero aquí vamos a entender realmente lo que la palabra de Dios nos enseña. Santificado significa apartado. Entonces, en ese sentido podemos entender que la carta de Pablo a los Corintios y en general la palabra de Dios llama santificado a alguien que ha sido apartado, elegido. En este contexto entendemos entonces a los apartados o elegidos por Dios. El hombre en general, el hombre que no conoce a Dios, se cree muy sabio y cree tener un criterio muy verdadero, muy preciso para escoger sus cosas. Y en general entendemos que todos así hemos sido, que nos creemos capaces de manejar nuestra vida y de escoger nuestro camino. Y en esas elecciones también nos creemos capaces de elegir el buen camino para tener una relación con Dios. Elegir el buen camino para tener una buena relación con Dios, repito, que nos haga llegar a la vida eterna, a una comunión con Dios después de morir y a estar con Dios después de morir. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Porque la palabra de Dios nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y entonces la pregunta sería: ¿qué muerto puede hacer algo por sí mismo? Hablando de muertos espirituales, ¿verdad? ¿Qué muerto espiritual puede o es capaz de encontrar el camino espiritual si está muerto? Por ejemplo, Dios escogió a Abraham, no a Abraham a Dios. Dios llamó a Abraham. No fue Abraham el que dijo voy a buscar a Dios y lo voy a seguir. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y sal y
yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando aquí nos habla de los llamados, son aquellos que han entendido que Dios nos ha llamado y que nosotros hemos oído y hemos atendido el llamado y ahora lo seguimos. Es decir, aquellos que hemos recibido santificación en nuestra vida, que Dios nos ha apartado para ser de Él, y desde ese momento que hemos nosotros entendido el llamado de Dios y acudido a ese llamado, Dios nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para Él. Como dice Juan 5:3, apuntalando lo que esta carta nos enseña. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, limpios, santos, sin pecado. Así como Dios dice, que Él no mira pecado ya en nosotros, a pesar de que nosotros no declaramos personalmente que no cometemos pecado, sino que seguimos en la lucha abierta, tratando de obedecer a Dios, tratando de cumplir con Dios y pidiéndole a Dios que cada día nos dé fuerzas para cumplir en mejor forma con su llamado a andar en los caminos que Él nos ha marcado. Es decir, todo llamado por Dios que acudió al llamado, es decir, recibió a Jesucristo, recibió el perdón de sus pecados, recibió a Cristo como su Salvador, como su Dios, como su Señor, y está obedeciendo el llamado que Dios le ha hecho, ahí en ese momento, es decir, en el momento de la conversión, Dios es el que hace la conversión. El hombre no puede cambiar, como Dios dice, ni el color de uno de sus cabellos, mucho menos cambiar su corazón como ha sido siempre, pero Dios sí lo hace, y en ese momento todos somos santos delante de Dios, todos somos santificados, perfeccionados, como también la carta a los Hebreos nos enseña y dice, por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí nos menciona otra vez la palabra santificado. Santificado en Cristo Jesús, santificado en su sangre derramada en la cruz, santificado en su cuerpo clavado en la cruz, ya que esa sangre la derramó Él en lugar nuestro, ya que su cuerpo permitió Él que fuera crucificado ahí para pagar por nosotros. Nosotros debimos de haber sido los sacrificados, pero Él nos escogió para sustituirnos en ese sacrificio glorioso. Continuando aquí en el verso 2, siempre, que dice, llamados, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es lo que ya hemos explicado. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque, bueno, entonces ¿somos santos o somos llamados a ser santos nada más? Es decir, exhortados a que seamos santos y hasta que entendamos y hagamos un esfuerzo sobrehumano, vamos a llegar a ser santos. Vamos a explicar esto. Esto significa dos cosas. Uno, somos santos, como ya enseñamos. Dios nos ve santos, nos ve perfectos delante de Él.
porque Él llama las cosas que no son como si ya fueran, por fe, porque Dios es de fe, sabiendo que nosotros vamos a cumplir con las expectativas que Él tiene de nosotros. Por eso es que dice Pablo acá, llamados a ser santos, es decir, somos santos, llamados a cumplir con ese llamado, con esa calidad que Dios ya nos dio. Repito, llamados a cumplir con esa calidad que Dios ya nos dio. ¿Se entiende, verdad? Como dice, apuntalando esto en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es el llamado, y déjeme decirle que este es el principal llamado que Dios nos hace cuando Él nos recibe en su reino espiritual y nos da la calidad de santo. Que nosotros cumplamos con ese llamado, que nosotros entendamos que el que nos ha llamado, Cristo Jesús, es santo. Y el discípulo tiene que parecerse a su maestro. Tiene que esforzarse como es su maestro. ¿Qué discípulo no anhela ser como su maestro? ¿Qué discípulo no se esfuerza con igualarse a su maestro al cual admira? Ese debe ser nuestro anhelo. Y cuando fallamos en este esfuerzo, cuando fallamos en este anhelo, cuando fallamos en entregarnos al Señor nuestro Dios para que Él santifique nuestra vida, cuando fallamos en negarnos, seguir viviendo como antes vivíamos, hemos fallado en todo, porque ninguna otra cosa que hagamos, aunque, como dice Pablo, si entregáramos nuestro cuerpo a ser quemado, pero si no hay esa calidad de santidad en nosotros, nada estamos haciendo. Este llamado a la santidad, pues, es el principal, y realmente se habla de los frutos del Espíritu, se habla de los dones del Espíritu, y decimos, hay que tener muchos frutos del Espíritu y hay que tener muchos dones del Espíritu, y eso significará que yo soy espiritual. No, todo eso es codiciable y todo eso se puede buscar y anhelar y pedírselo a Dios y que Dios los desarrolle en nosotros. Pero el verdadero fruto del cristiano es la santidad. Si no estamos persiguiendo ese fruto, si no estamos persiguiendo la santidad en nuestra vida, esforzándonos al máximo, estamos perdiendo el tiempo. Nos hemos convertido en un religioso, o seguimos siendo un mundano, un carnal como éramos antes. Continuemos entonces con lo que estamos explicando, que es el llamado de Dios o los llamados de Dios. Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Vea
y veamos todos cuál es realmente el llamado. ¿Recibiste tú a Cristo? ¿Eres verdaderamente cristiano, nacido de nuevo? Sí, diríamos la mayoría. A la pregunta, ¿tienes tu comunión permanente con Cristo? Ahí seguramente que las respuestas positivas disminuirían. Porque lamentablemente, si no estamos en el camino estrecho, en el camino esforzado al cual Dios nos llama, no tenemos esa comunión. Esa comunión que Dios ofrece, que Dios anhela que nosotros tengamos con Él. Porque Él es buen Padre. Y el buen Padre quiere tener comunión, relación con su Hijo, con sus hijos. Él no es un mal padre que diga, si mi hijo no me quiere, si mi hijo no anhela estar conmigo, pues allá él, a mí no me interesa. Eso no dice Dios. Dios más bien nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Quiere tener relación con nosotros. Esa es la verdadera relación. Como el Señor Jesucristo dice, Él es la puerta de las ovejas, es cierto, por donde vamos a entrar al reino de los cielos y vamos a recibir la salvación y la santificación instantánea. La vida en nuestro ser nos va a hacer nueva criatura en ese momento. Pero el Señor Jesucristo dice de Él también que Él es el camino, no solo la puerta. Y por tanto, ya habiendo entrado por la puerta, tenemos que seguir en el camino con Él. ¿Hasta qué punto? Pues leemos en la palabra de Dios cosas maravillosas al respecto de esto. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 y verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No le parece que esto es maravilloso? Que Dios diga que nosotros tenemos su mente. Eso quiere decir que nosotros pensamos igual que Él. Y como pensamos igual que Él, actuamos igual que Él. Mire, muchos esposos que tienen una comunicación constante y un indagar constante de lo que piensa, de lo que siente, de los anhelos, de los gustos del cónyuge, llegan a tener tal comunión que si le preguntamos a uno de ellos cuál es el gusto o cuál es lo que más le gusta a su cónyuge, lo sabe. O aún piensan igual los dos, porque han llegado a platicar de todo asunto importante y se han puesto de acuerdo y los dos tienen la misma opinión. Pues algo similar, pero en un plano espiritual glorioso, una altura espiritual infinitamente mayor, es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Cristo, que tengamos su mente, que pensemos igual. Que el criterio nuestro, que el consejo que nosotros demos sea el consejo que daría Dios, por ejemplo. La opinión que nosotros demos debería de ser la opinión que Dios también pudiera tener. Pero, ¿cómo
lograríamos esto? Pues cambiando, como la palabra de Dios nos enseña también, el espíritu de nuestra mente, la esencia de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice también la palabra de Dios, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, una constante renovación, un constante perfeccionamiento, un constante cambio de paradigmas, de pensamiento, de conclusiones, de modo de pensar cada uno, cambiando lo que nosotros pensábamos antes y adoptando, creyendo y recibiendo en nuestro corazón lo que Dios piensa, lo que Cristo piensa. En esta forma realmente vamos a ir llegando a tener la mente de Cristo. Y en esa forma nosotros vamos a tener una comunión con Él. También dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el mismo espíritu que Cristo. ¿Qué más nos faltaría? Lo tendríamos todo. Estaríamos, pero en una dimensión espiritual superior a cualquiera sobre la tierra. Estaríamos en una dimensión sobrenatural constante, como Dios dice de Josué, el líder que sustituyó a Moisés en el desierto, y de Caleb, su compañero, que fueron los únicos dos que agradaron a Dios cuando fueron a reconocer la tierra prometida, y regresaron diciendo: nosotros tenemos que llegar y vamos a tomar esas tierras y esos enemigos gigantes los vamos a derrotar, y esas murallas que llegan hasta el cielo las vamos a derribar. ¿Y cómo? Por cuanto en ellos había otro espíritu, dice. ¿Y cuál era el espíritu? Pues el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Ese era el espíritu que había en ellos, que los hacía pensar, creer y actuar conforme Cristo piensa, cree y actúa. Glorioso esto. Pareciera imposible de conseguir, y así es. Es imposible de conseguir por un esfuerzo propio personal o en nuestras propias fuerzas, dicho de otra manera. Pero si nosotros seguimos el proceso que Dios tiene establecido para nosotros, para nuestra santificación, para ir siendo como la luz de la aurora, que va siempre la santidad en aumento, como la luz del sol va en aumento desde la madrugada hasta el mediodía, otra cosa va a ser. Pero es la palabra de Dios y la constante relación con Dios y el anhelo de dejar cuanto constituye nuestra vieja naturaleza, que no tiene nada de santo, que no tiene nada de bueno. Como Dios dice, para el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas comienzan a ser hechas nuevas. No como dicen nuestras versiones,
he aquí todas son hechas nuevas, ya, fueron hechas nuevas. No, es un proceso que se va cumpliendo en nosotros. Continuamos entonces con el llamado de Dios. Dice en 1 Corintios 1, también 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue llamado a ser apóstol. ¿Qué méritos tenía Pablo? Pablo no tenía ningún mérito personal, más bien era perseguidor y criminal, matón de cristianos. Pero con una gran diferencia con muchos de nosotros, que él entendió que había hecho terriblemente mal y que era terriblemente pecador y que no había nada bueno en él y que necesitaba que Dios lo cambiara y lo santificara, y a ese proceso se dio. Y entonces estuvo preparado para que Dios lo usara. Ninguno de nosotros debería de decir, yo no soy llamado al servicio de Dios. Sería un desperdicio, eso sería una vida desperdiciada. Una vida, además de desperdiciada, es una vida malversada por la propia persona. Porque si entendemos que Cristo nos compró, verdaderamente entenderemos que somos de Cristo, que le pertenecemos y por tanto que Él puede hacer con nosotros como le convenga para sus propósitos, como le convenga para el engrandecimiento de su reino celestial que le está formando con todos aquellos llamados ahora en este tiempo. Claro, no todos van a ser llamados para ser apóstoles, pero ¿cuántos ministerios hay? Solo ministerios. Tenemos el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, y luego siguen otros como los administradores, los ayudadores, los que hacen milagros, etcétera, etcétera, los que hacen sanidades. Como Dios dice en 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Como linaje escogido, como parte de la familia de Dios, ¿cómo nos vamos a quedar sin atender un llamado al servicio? Dice, somos entonces real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un ministro espiritual que sirve bajo un régimen religioso, bajo un patrón legal. Por eso es que nosotros no servimos bajo el patrón antiguo testamentario de la ley, porque ahí eran los sacerdotes del orden de Aarón. Eso ya pasó, porque constituido otro tipo de sacerdocio como fue constituido con el Señor Jesucristo, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Entonces, es decir, de otro tipo de sacerdocio, que es el sacerdocio del nuevo pacto. Entonces ahora nosotros
sabemos que tenemos que funcionar, activar, trabajar, servir bajo el régimen de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya. Y allí todos somos sacerdotes. No como en el orden de Aarón, que eran algunos elegidos nada más. Ahora nosotros somos todos sacerdotes. Pero no solo eso, sino real sacerdocio, para que nosotros funcionemos en ese régimen de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso esto, ¿no le parece a usted? ¿Ha atendido usted el llamado de Dios? Está funcionando, está buscando abrazo partido, cumplir con estos llamados que Dios hace a todo hijo que recibe. Si no, ahora es tiempo de que se active. Ahora es tiempo que se decida a verdaderamente seguir a Cristo, porque el que no atiende el llamado es que no lo está siguiendo. Se quedó allá sentado, se quedó allá parqueado, no siguió. Amén. Vamos a seguir con este estudio maravilloso. Ahora se presentó el estudio número 1 de esta carta de Pablo a los Corintios. Vamos entonces a continuar. Lo invito para el siguiente, rogándole al Señor que lo guarde de su ira a través de esa pandemia, que Él manifiesta a través de esta pandemia, y que lo bendiga en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.